Doctora Loza, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto saludarla. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, encantada. Doctora, quería ir primero al caso porque hay que siempre explicar esto. A lo que refiere la presión, a la detención preliminar, y entendemos, porque así suele ocurrir, que luego el Ministerio Público, luego de que se venzan estos 15 días, muy probablemente la Fiscalía va a pedir una prisión preventiva, porque lo hemos visto en otros casos, que es diferente de los temas de fondo. Entonces, quiero ver primero si, desde su punto, ya lo he escuchado más temprano, si desde el punto de vista legal hay los argumentos suficientes para solicitar, para haber solicitado la detención preliminar o para solicitar la prisión preventiva. Entiendo que se tienen que cumplir una serie de requisitos. Así es, Omar, como bien indicas, lo que se ha dado ahora es una detención preliminar por 15 días, es cierto, en algunos casos mediáticos en los cuales hemos tomado conocimiento, lo que la Fiscalía suele hacer a posterior es presentar, dependiendo de las circunstancias, un requerimiento de prisión preventiva. Sin embargo, nosotros, y aquí yo soy muy firme y categórica, consideramos que incluso la petición de detención preliminar y propiamente la resolución que así la dispone el día de hoy y que se ha ejecutado es totalmente injusta y desproporcional, por una razón muy sencilla. No se cumplen los presupuestos materiales que establece el artículo 261 del Código Procesal Penal, que es el que regula la detención preliminar, porque entenderás que para dictar una medida que recorta la libertad, obviamente se tienen que cumplir requisitos, tienen que existir mínimamente elementos de convicción, en términos comunes para que la audiencia lo pueda entender, pruebas que sustenten la imputación y que además se evidencien elementos, es decir, sustento probatorio que evidencien cierta posibilidad, doctora, de fuga. Sí entiendo, a ver, y de lo que he podido recabar justamente los argumentos del Ministerio Público para que usted lo pueda responder, entiendo que para la Fiscalía, para el Ministerio Público, hay sí un peligro de obstruir justamente la justicia, porque ellos señalan, ¿no?, que habría habido un intento de demoler la villa deportiva pese a no contar con los permisos municipales respectivos, y que con esta demolición justamente que lo que buscaba esta supuesta organización criminal que se enquistó en la Federación Peruana de Fútbol era borrar o entorpecer o borrar todas las pruebas o indicios que habrían justamente en la villa deportiva. Te agradezco la pregunta, Omar, porque me permite aclarar algo que todavía, de las entrevistas no lo he precisado, y es muy buena la pregunta. En efecto, la Fiscalía argumenta que supuestamente existiría una demolición en cierto sector de la Videna que no contaría con una licencia municipal y que entonces con eso se hubiera obstruido porque se estaría evitando que obtener documentación o testimoniales al respecto. Lo cierto, Omar, déjame decirte que en este caso han existido 3 allanamientos con los cuales la Fiscalía se llevó toda la documentación contable, financiera, económica, y lo tiene en su poder desde hace mucho tiempo y que incluso ni siquiera ha terminado de deslacrar. Además de eso, la Fiscalía ha requerido en innumerables oportunidades de documentación e información a la Federación y la ha entregado. Es decir, documentación en absoluto ya no hay más que requerir y lo tiene. Ahora, es falso que no existiera una autorización, una licencia para tal demolición de cierta parte de esta estructura. La hay. A nosotros nos llama poderosamente la atención que la Fiscalía diga, en este caso, que no hay tal autorización municipal cuando sí la hay. Ahora, entonces, doctora, no entiendo a razón de qué dicen esto. No entiendo los argumentos fiscales. Ya el juez Richard Concepción Carguancho tendrá que digamos, verificarlos. Pero otro argumento que lanza el Ministerio Público, ojo, solo me estoy refiriendo a los argumentos para haber solicitado la detención preliminar y que probablemente se convierta en un pedido de prisión preventiva. Además dicen que Lozano negó en varias oportunidades que haya invitado justamente a personas externas, a dirigentes, a estos viajes que se hicieron a Barcelona, a Qatar, que es parte también de la acusación. Y lo que se ha logrado demostrar con justamente los ingresos, los gastos que ha recabado el Ministerio Público, es que efectivamente sí llevó a estas personas, y eso implica que mintió, y por eso ven un acto de querer obstruir justamente con la investigación que ha durado este año y medio.
Tampoco eso es cierto a tal punto que recuerdas que respecto a ese hecho la denuncia aducía que supuestamente habrían ido familiares o amigos de algunos jugadores de fútbol y que además habían ido personas extrañas al propio plantel de la selección. Y eso en verdad, Omar, se ha reducido la imputación y ha terminado simplemente en cuestionar que por qué viajaron, en este caso, algunos asambleístas en el mismo charter. Y lo cierto es que en verdad esto tiene una base legal, tiene una función, porque en verdad van como en representación y no hay nada de ilegal ni indebido. Y en cuanto al tema de los otros invitados, eso ha sido aclarado por la Federación, con información y documentación que presentó a la Fiscalía de la Federación, al punto que hoy en día eso ya no es un hecho cuestionado en sí. Ahora, doctora, lamentablemente nos queda poco tiempo, igual está evidentemente invitada a venir a estudios para poder conversar de esto de manera mucho más distendida. Entiendo que el caótico tráfico de Lima nos jugó una pésima pasada y ustedes entenderán, pero quería hacerle una última pregunta que va más al fondo de la investigación y quizás sea el tema matriz, que vamos a explicar más adelante, de cómo se origina esto y que tiene que ver, y lo leo para ser mucho más exactos, con la imputación fiscal. Según la Fiscalía, dice lo siguiente: en el 2020, Lozano coordinó y contrató con la empresa Prisma para que los asesores en dicho proceso, cuyo representante, ya los nombres son importantes, cuyo representante es Diego Fernando Raffo, primo de Joel Raffo Olchese, que es el presidente, o era el presidente de Sporting Cristal, miembro de la comisión además de derechos de televisión, siendo ambos primos del representante de la empresa 1190 Sport, Yanela Raffo, justamente se pudiera dirigir esta licitación. Entonces a él lo acusan de ser la cabeza, de haber direccionado de manera amañada, aprovechándose de este conflicto de intereses, de esta unión familiar que los reunía, para poder beneficiar a esta empresa 1190 Sports, que tiene la titularidad para transmitir la Liga 1 y la Liga 2. Eso es totalmente falso. El ingeniero Lozano ni ha participado ni ha tenido conocimiento de tal conflicto de intereses, e incluso el día de hoy ha salido a declarar un representante del Club Sporting Cristal a los medios y ha aclarado y ha establecido que la última de las personas que has mencionado, el nombre de una señora, que los tres tienen en común el apellido Raffo, ella no tiene vínculo familiar alguno con el señor Joel Raffo. O sea, más allá que la coincidencia, que como cualquier ciudadano puede coincidir el apellido con aquel otro y ni siquiera se conocen ni tienen vínculo alguno. Y en cuanto al señor Diego, al que hace referencia, lo que ha mencionado en los medios de comunicación es que ni siquiera el señor Joel Raffo sabía que esta persona era apoderado temporal de esta empresa y que había sido de manera muy puntual para este aspecto. Es decir, ¿de qué conflicto de intereses estamos hablando? Si ni siquiera el señor Joel Raffo tenía conocimiento de esto, mucho menos el señor Agustín Lozano. Yo creo que aquí estamos armando cuestiones en verdad sumamente perjudiciales, no solo para la federación, sino ya a tal punto el señor Lozano, que en este momento está privado de su libertad. ¿Cuál es la estrategia, doctora Loza, del Ministerio Público? ¿Está buscando que alguno de los detenidos, de los 13 detenidos, se convierta en colaborador eficaz para que le tire dedo quizá a Lozano o a otros? ¿Esa es la estrategia? Miren, no lo sé. Yo esperaría que no, en tanto eso pudiera implicar un mecanismo de utilizar la detención preliminar y utilizar al sistema de justicia para obtener cuestiones totalmente alejadas a lo correcto y a lo debido. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por las respuestas justamente a los argumentos fiscales. La doctora Juliana Loza, actual abogada del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, que sigue detenido, va a seguir detenido. Esto se va a apelar evidentemente, pero vamos a ver qué es lo que decide finalmente el juez Richard Concepción Carguancho. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But